José Luis Teixeira es coordinador del Comité de Estudiantes por la primaria. Si bien la amplitud, la logística son temas importantes, algo fundamental es que la gente se siente identificada con las propuestas, ¿no? Porque pueden haber muchas mesas de votación, pero puede que nadie salga a votar porque nadie conectó con el electorado. Los jóvenes, ¿cómo están con este tema? ¿Qué esperan los jóvenes de sus candidatos, de estas personas que hoy están recorriendo Venezuela y están también, por supuesto, en redes sociales buscando ganar la simpatía del elector? Mira, yo te voy a hablar de ese contacto que nosotros tuvimos con los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, que es que a través del comité y de los promotores, que son voluntarios de distintas escuelas de la UCB, estudiantes que tienen de repente que ver con política, pero muchos otros que en su vida habían participado en este tipo de actividades de incidencia y se motivaron con una vocación genuinamente ciudadana para desarrollar un conjunto de actividades dentro de la universidad, dentro de las cuales la más importante ha sido una consulta que hicimos. Impactamos a más de 2.000 estudiantes de la universidad, que es un número bastante grande. Por ejemplo, considerando las últimas elecciones de representación estudiantil, estaríamos cubriendo, por ejemplo, más de aproximadamente la mitad de los estudiantes que participaron en ese momento. Nos hemos encontrado con varias cosas. En primer lugar, que más del 50%, prácticamente el 60% de los estudiantes consultados no están inscritos en el registro electoral. Pero al mismo tiempo nos encontramos con que aproximadamente el 80% de esos jóvenes quiere participar en la primaria. Y la primaria no es la elección presidencial, se supone que es una elección que despierta un interés, digamos, de segundo grado, porque hay gente que uno pregunta en la calle también, uno conversa, uno aprovecha cualquier espacio para tantear el interés del ciudadano común. Y con lo que yo me he encontrado, por ejemplo, es con que yo no voy a participar en la primaria, pero sí participo en la elección presidencial. Sí. Pero resulta que de ese universo de más de 2.000 estudiantes, casi 2.500 para ser más exactos, el 80% está en disposición de participar en la primaria. Claro, la disposición, porque la pregunta fue efectuada de esa manera, la disposición no es lo mismo que el hecho de que ese día vaya a votar. Eso es algo muy común en las encuestas. La gente siempre responde sobre la base, en las encuestas, en las consultas, sobre la base de su disposición, no sobre la base del hecho de que efectivamente va a ejercer el voto el día de la elección. Y en este sentido, el rol de los políticos es llamar la atención de la ciudadanía en general y del estudiante en particular para que vayan a votar el día de la elección. Es muy importante que conectemos las decisiones públicas con la vida personal de las personas. Hay algo clave, y es que las decisiones individuales en el ámbito, por ejemplo, económico, es muy fácil determinar las consecuencias de los actos que uno tiene. O sea, yo compré hoy aquí más caro y yo me doy cuenta del día siguiente, concha, le pude haber comprado más económico aquí. Es algo muy común que nos suele pasar y uno dice, preferiría no haber visto el segundo precio, ¿no? Pero en la política sucede que una decisión colectiva, como lo es una elección, que tú tomas en un momento dado, el 22 de octubre o el año que viene las elecciones presidenciales, van a condicionar tu vida por los próximos 4 años, y la gente no hace la conexión entre la decisión pública que se toma en la elección y las decisiones que después toma el Ejecutivo o el Parlamento en torno a cómo eso impacta nuestras vidas. La autonomía del Banco Central, cómo se produce la inflación, cómo funciona en la práctica un control de precios. Ese tipo de cuestiones impactan en nuestra vida. O sea, la inflación hace que tu poder adquisitivo de un día para otro se derrumbe por completo. Claro. Y puede depender, no puede depender, depende de las decisiones que se tomen desde lo público, desde el Ejecutivo, desde su relación con el Banco Central, del Parlamento, qué presupuestos se aprueban, cómo no se aprueban. Eso, que un presupuesto se apruebe para el área de la salud o para el área de la educación, o se apruebe para el área de, de seguridad y defensa, por ejemplo. Entonces ahí tú dices, ¿para dónde se están yendo los recursos? En la medida en que uno como ciudadano se involucra en la toma de decisiones públicas, puede hacer un control más efectivo de ese tipo de cosas. O sea, ¿cuál es la prioridad del político? ¿Soy yo la prioridad del político? El gancho de la juventud es su futuro. No por casualidad la juventud en este momento, dentro de la cual me incluyo, tiene tantos problemas de carácter psicológico, ansiedad,
depresión, suicidio, dificultad para concentrarse. Eso no es casualidad. La juventud vive bombardeada por información con unas expectativas de éxito que son prácticamente irrealizables, porque lo que se la pasan es viendo los famosos por redes sociales que nada más muestran lo bueno y lo bonito, una vida de fantasía, bombardeados de publicidad, etcétera, etcétera. Entonces ven las condiciones en las que viven y las oportunidades que tienen y se deprimen, se frustran, etcétera. Son muy distantes incluso más allá de los famosos, de lo que pasa, de lo que es normal en cualquier país de la región. La brecha que hay de las oportunidades. Una brecha enorme. Entonces los políticos tienen que conectar con esas ansias de la juventud de progresar, de desarrollarse en una vida que les garantice el día de mañana tener aquellos bienes y servicios mínimos con los que ellos sueñan porque, por ejemplo, los tuvieron sus padres. O sea, la posibilidad de comprar una casa, de comprar un carro, de tener una familia y sobre todo para los estudiantes de que la carrera universitaria que estoy estudiando implique, una vez egrese, una oportunidad de desarrollo para mí. Porque de nada sirve decir que en Venezuela tenemos una matrícula de no sé cuántos miles de estudiantes, que mucho se dijo con el gobierno anterior de Chávez, o ahorita con Maduro, tenemos tantos estudiantes en la universidad o en el colegio. Pero eso es irrelevante si no se transforma en un cambio para la realidad de ese estudiante y para la realidad del país. La universidad es una institución al servicio del desarrollo del país. Así lo establece el primer artículo de la Ley de Universidades, que está es bastante vieja la Ley de Universidades, no corresponde ni siquiera con este periodo de gobierno, con este régimen. Sin embargo, impacta la concepción que tenemos de la universidad, y la universidad es una institución al servicio del desarrollo del país, de donde tienen que egresar esas personas, esa juventud capacitada para dar respuesta a los problemas del país. Y no hay esa conexión. Entonces, no hay esa conexión porque en principio ni siquiera el estudiante puede ver convertido su esfuerzo en la universidad en una oportunidad para su vida, porque no hay trabajo. Claro. Porque el trabajo para un profesional infravalorado en términos salariales, porque gano más haciendo un emprendimiento, cualquier cosa distinta a la haciendo mototaxi, vendiendo tortas, hace poquito veía una especie de documental muy chiquitico, no recuerdo por qué red lo vi, un vendedor de café en Altamira, hacía como alrededor de 30, 40 dólares semanales, entonces hasta un poquito más. Entonces, cónchale, si uno ve Observatorio Venezolano de Finanzas, por ejemplo, que el sueldo promedio ronda entre los 80 y los 150 dólares y para un profesional máximo, no sé, 300, los gerentes, etcétera. Entonces tú dices, el vendedor de café no está tomando una decisión irracional, es que, no es que le encante de repente vender café, es que representa una retribución económica de su trabajo. Claro. Pero el que estudia invierte 5 años de su vida y después, bueno, claro, se consigue con un mercado laboral que no le brinda un espacio para el desarrollarse. Y no es esto un llamado a desalentar al estudio, porque el estudio te permite tener una perspectiva demasiado grande, te enriquece espiritualmente demasiado y sin duda también te da oportunidades laborales de mayor calidad. Pero la idea es que esos estudiantes que egresan de la universidad egresen con competencias prácticas que puedan desarrollar en su país. Y eso pasa por generar un cambio en el país, porque resulta que el modelo que tenemos no ha funcionado en ese sentido. Las empresas han reducido en un 100%, o sea, con esto me refiero a que cuando llega Chávez al poder, aquí habían más de 10.000 empresas constituidas. Actualmente no llegamos ni a 5.000, no es más, no llegamos ni a 3.000. Entonces, esas empresas eran esas organizaciones que recibían con los brazos abiertos a estos estudiantes que salían con competencias, con capacidades, con ganas de brindarle de ese conocimiento a su país o al lugar donde se pudiese desenvolver, al tiempo en que su vida cambiara a partir de ese estudio. No son las condiciones actuales y por eso es que un cambio de modelo es lo que quienes nos posicionamos del lado de la oposición venezolana, que no necesariamente nos circunscribe a la oposición tradicional, sino como ciudadano
La bandera de oposición tiene que ver con el hecho de que no me gusta la situación como está, no Claro. considero que sea lo correcto. Entonces, apostemos por otra cosa. Y apostar por otra cosa pasa porque nos ofrezcan en una maqueta, Algo en diferente. una propuesta, algo diferente, algo bien conectado, algo que relacione la universidad con la empresa pública, con la empresa privada, que fortalezca el tejido social, que nos prepare mejor para las crisis, que aumente, que consolide el valor de la moneda nacional, que enrumbe a Venezuela en una perspectiva de desarrollo, es una política que no sea de cuotas, sino que represente un consenso entre los actores para llegar a acuerdos comunes acerca de lo que implica el desarrollo para superar la pobreza, para fortalecer las instituciones, que las instituciones no sean de la mano de ni de este gobierno ni de ningún gobierno. O sea, porque se han reproducido males que tenemos desde hace más de 40 años, pero no es mentira que los políticos se creen dueños del Estado. El Estado debe estar al servicio del ciudadano y eso tenemos que entenderlo primero los ciudadanos para ser opositores frente a los políticos que están gobernando y frente a los políticos que en su momento pueden llegar a gobernar y que hoy son oposición y que están de nuestro lado, pero el día de mañana son gobierno y nosotros tenemos que entender que ellos están a nuestro servicio y que cobran un sueldo a partir de la extracción de riquezas o del cobro de impuestos de nuestro país, que es de todos nosotros. Claro, pero que no son recursos de ellos, son recursos del país. Del país, exactamente. Gracias, José Luis, por acompañarnos esta tarde. José Luis Teixeira, coordinador del Comité de Estudiantes por la Primaria. Hacemos una pausa y al regreso hablamos de la situación de los maestros en Venezuela. Estará con nosotros en estudio René Zapata, secretario de organización de la Federación Venezolana de Maestros en el estado de Miranda, Tuy, Guaycaipuro.